Tenemos un nuevo episodio para contarte sobre historias que nos permiten mostrar todo lo que pasa cuando un médico o un profesional de la salud decide abrir su consultorio o su negocio del área de la salud. Así que bueno, vamos a tener por acá una invitada para seguir contando historias reales. Por acá ya la veo. Por acá veo a Luisa. Vamos a ver si podemos acá unirte. Luisa, acuérdate de enviarme la solicitud. Vamos a ver acá. Por acá entonces, para darle la bienvenida a Luisa. Vamos a ver. Y Eso. Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Ah, Perfectamente. ¿Tú a mí? perfecto. Ok, bueno, bienvenidísima, muchas gracias por aceptar esta invitación a este espacio de live hoy, sábado, mediodía, pero bueno, aquí estamos, Con así que toda mil la mejor gracias, energía. que así sea, que entrevistadora, pero bueno, aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo para que contemos historias reales de profesionales de la salud como tú que decidieron dedicar tiempo para crecer. Así que bueno, empieza por presentarte, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu experiencia profesional y bueno, en general lo que quieras conversar. Como te dije, es un espacio real para que contemos simplemente historias. No, pues primero, Clara, agradecerte también a ti por el espacio, a la vida también por ponernos en este punto de encuentro, en este punto de crecimiento. Y pues gracias infinitas por abrir el espacio. Y bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué te cuento? Luisa Fernanda Falla. Yo antes de contarles un poquito de lo que hago a nivel profesional, pues siempre me gusta como definirme como aprendiz y maestra de la vida. Creo que nosotros en la vida siempre tenemos como esas tres roles que son muy importantes. Ujú. Principiante, aprendiz y a veces en algunas cosas uno empieza a ser maestro a través de sus experiencias. Entonces reconocer que como esos tres roles habitan en mí y me gusta definirme y presentarme desde Ok. allí. Soy psicóloga, ya entrando un poco a lo que hago diariamente, a mi profesión. Ujú. Te contaba yo, digamos que en la historia de conocernos, pues yo empecé mi carrera como psicóloga teniendo un enfoque, como una determinación muy organizacional. Entonces empecé muy joven a estudiar, empecé como a los 15 años, ya próxima a los 16 la universidad. Súper Y siempre chiquita. empecé como con él, sí, estaba súper chiqui, entonces pues empecé como, no, yo quiero psicología organizacional y Ujú. psicología organizacional y pues efectivamente los primeros años y toda la carrera la estudié con el énfasis organizacional de una vez, Sí. pensando mucho en cómo salir y decir, listo, ya tengo decidido qué es lo que voy a hacer. Y Ujú. pues así lo hice durante los primeros años. Me especialicé en gestión humana de las organizaciones, empecé a trabajar pues en sector corporativo, gracias a Dios pues con mucha experiencia y demás. Desde también muy joven tenía claro como que quería ser independiente y tener empresa. Sí. Le aposté a eso, entonces gané algo de experiencia y hace 13 años pues monté empresa. Ajá. Eh, un reto también súper grande, pues digamos que allí en esa línea corporativa me posicioné bien, gracias a Dios, pero pues ya van a ser 9 años, Ujú. debido a una crisis emocional personal que llevó también a crisis a la compañía, Ujú. empecé a trabajar, como a estudiar y a trabajar mucho en mí. Ujú. Fui diagnosticada con enfermedad autoinmune, inicialmente pues con una enfermedad autoinmune, entonces dijimos, bueno, vamos con toda, la vamos a tratar, pero digamos que empezamos a evolucionar en la enfermedad y hoy en día pues ya soy el combo de tres enfermedades autoinmunes y esto me lleva a reconectarme con la psicología. Ok. eh,
pues desde un lugar diferente, ¿no? Ya desde un lugar no tan Claro. Ok, organizacional. te cambia Eh, completamente. Es que yo sigo que pues estos cambios en la vida nos van, exacto, nos van revolviendo y yo creo que cada cambio, pues que lo vemos desde lo profesional, pero nace de muchas cosas personales, ¿sí? Yo también siempre digo que mi cambio a digital fue impulsado por muchas cosas, pero de base hay un tema personal grande que me dice como, bueno, es el momento de hacer un cambio. Y sí, te interrumpo, perdón, ya sí, sigues la historia porque sí, me llama tranquila. mucho la atención que hace, no sé, los últimos dos episodios, tuve también una persona con enfermedades autoinmunes y que a raíz de eso decidió formarse. Entonces veo que otra vez tenemos un caso de alguien que también empieza por ser su propio paciente. Ahora sí continúa, pero quería hacer como esa pausa ahí para resaltar eso. No, y mira que hago ahí también el paréntesis y es que, no sé, en los últimos 2, 3 años, en el tema de redes, Sí, me he encontrado con muchas mujeres, y no sé, mayoría mujeres también, que empiezan a hablar de sus problemas, de sus enfermedades, y hay mucha población con temas autoinmunes. Entonces dice uno, wow, o sea, no sé si esto es una tendencia, pero o no sé es qué que no. pasa. eh, pero bueno, ahí estamos en ese mood y digamos que ese proceso personal me lleva a mí a salir un poco de lo organizacional, Sí, no con el ánimo inicialmente, no de decir, bueno, me voy a migrar 100% al tema de salud o al tema de acompañamiento, sino dije, pues primero lo voy a hacer como para mí. sí, Yo quiero entender qué está pasando conmigo, quiero entender un poco qué hay aquí a través de la enfermedad que yo tengo que ver, que no estaba viendo sí, y que posiblemente pues había que trabajar, seguramente había que trabajar. sí. Em, entonces así lo hice y empecé como un proceso de formación muy holístico también. Me empecé a conectar con una terapeuta en temas de mindfulness, de yoga, Sí. mucha meditación. Ujú. Y eso me llevó a, bueno, a adquirir herramientas, me certifiqué después como coach espiritual con énfasis en mindfulness, Ok, en temas de sanación holística, en biodescodificación, bioneuromoción, en neurocoaching. Y bueno, en esos 9 años, digamos que hubo un momento que pues fue como también fue, punto de quiebre para todos y llegó la pandemia. ok. Entonces llega la pandemia y dice, ah, no, pues el tema de lo que usted hace diariamente y pues como que va a parar, Sí, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, no, pues vamos a fortalecer la marca pues personal y vamos a empezar o vamos a continuar con este trabajo, ujú, porque llegaban, lo chistoso, claro, fue que esto es como que a uno la vida le pone las cosas como en el camino. Entonces, en la empresa sí, me empiezan a llegar clientes y ok. esos clientes, los gerentes o las directoras de talento humano, no sé, empezamos a conectar y resultó que como 3 o 4 en ese momento, todos resultaron con enfermedades autoinmunes también. Y yo decía, Ok, ¿qué está pasando? Todos me están llegando. ¿esto por qué está llegando? Sí. Esto está chévere. Entonces empezamos no a tomar café. Yo Ah, soy amante del café, entonces decíamos, no, pues antes de la sesión de consultoría, entonces cafecito. hagamos un cafecito. Ajá. Y un cafecito individual. Y yo, ah, bueno, pues sí, no, Luisa, es que a mí me gusta mucho que tú llegues y hagamos esa sesión individual, cómo va a ser tu proceso, y mira que a mí me pasó esto, y tú qué has hecho y cómo lo manejas, no, la crisis del dolor, no sé qué, ta, ta. Ay, cómo manejas el carro, cómo dices, ah, no, me tocó cambiar, bueno, no sé qué, ta, ta. Y entonces empezamos como a tener esa interacción, y pues ese fue como el empujón que me lleva a empezar a tener como esa línea, como ese enfoque de decir, oiga, qué chévere es trabajar en procesos uno a uno, Sí, pues con enfermedades, con personas que tengan enfermedades como la mía y que más allá de yo tener un conocimiento o ser la experta o algo así, pues nos podamos sentar a sí, entendernos, a crear puntos de vista desde de la enfermedad en común,
y ayudarnos a resignificar qué es lo que cada uno está viviendo, ¿no? Porque eso es lo más bonito del proceso. Ok. Después desde ahí empecé con Lu. Todo el mundo me dice Lu, Ajá. entonces yo dije, bueno, Lu es la marca La que... marca personal, la marca Sí, personal. Ok. esa es la marca personal. Y empecé como a trabajarla y empezaron a llegar pues clientes y fue súper lindo porque llegaron muchos clientes Ujú. con artritis, con lupus, con tema de colon, de colitis y demás. Y yo decía, bueno, pues ahí estamos, estamos para eso. Pero después entonces empezó a llegar gente que también había pasado por rupturas y por duelos y yo dije, a mí lo que me trajo aquí fue una ruptura que pues yo casi no supe. Ok, ok. Entonces, también, bueno, también he pasado por ahí. Ajá. Voy a ver en qué les puedo servir, ¿no? Ay, no, qué risa. O hagamos otro paréntesis porque no había oído, no sé si pues tú me sigues hace rato y yo hablo mucho de los cafecitos y yo siento que hoy mi mundo digital también nació de muchos cafés porque me pasaba Sí, lo mismo. Con el outsourcing administrativo yo llegaba de los médicos y entonces como que antes de la reunión y para quebrar el hielo y demás yo siempre llegaba con un café. Sí, entonces yo siempre llamaba a la secretaria y le preguntaba ¿cuál es pues qué café le gusta al doctor? Y yo llegaba entonces con dos cafecitos. sí, Y sí, luego sí. entonces empezaron a llamarme a decir, Clara, nos tomamos un café, Clara, nos tomamos un cafecito. Y entonces yo iba al consultorio a tomarme un cafecito con el doctor hasta que llegué a un punto que dije, prohibido los cafecitos. Acá lo que hay es un negocio. Y empecé a prohibirme los cafecitos. Tú de hecho eso lo contaste en una de las sesiones de mentoría, me acuerdo yo me reía y yo decía, sí, porque ya llega un momento, primero, y me dio mucha risa, yo ese día no abrí mi micrófono cuando tú lo contabas, pero yo decía, es que yo quiero contarle a Clara que tuve eso en común Ah, y a mí me tocó pues pararlo porque ya era el tiempo del negocio sí. y dos porque me estaba subiendo mucho de peso. También, también. Igual, igual. No, a mí yo me acuerdo que de los últimos cafecitos que acepté, llegué y era un médico que había trabajado conmigo hacía rato y tenía todo el tema de outsourcing administrativo y me dice, Clarita, lo que pasa es que estoy mirando si monto ya como empresa y una IPS y entonces, ¿qué opinas? ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas? Y cuando empezó me dijo, ¿y te puedo grabar? Y yo como que me quedé mirándolo y yo, bueno, y me empezó a grabar y después de más de 20 minutos hablando le digo, bueno, doctor, pero entonces apaguemos la grabación o dígame a dónde le paso la factura, ¿sí? Y entonces me empecé como a reír y no, pero claro, no sé qué, yo no, ya tampoco no usemos y paré la grabación. Y ahí empecé yo a decir, venga, y estas grabaciones y esto que para mí como que funciona fácil va a terminar siendo un negocio. Entonces a veces también es como estar súper atentos en la vida, que a veces como que los negocios y las cosas empiezan a salir como en el lugar menos pensado, como en los cafecitos. Y vean, no sabía. Ese día debiste haberme interrumpido, debiste haber No, contado tu no, yo estaba experiencia. aquí, yo decía, Dios, la vida es, y en serio lo agradezco mucho porque incluso tomándome un cafecito virtual con una gran amiga me dijo, Lu, no, pues existe Clara. Y yo, sí, ¿cómo Ah, así? Cuéntame de ella, ¿qué pasó? No, venga. Y nosotras tuvimos como, dijimos, no, es que para esto necesitamos un café. Y yo, no, pero cuéntame, cuéntame. Entonces, Lini, que es la doctora Linita, que también hace parte de tus mentoradas, me sí. dice, ay, no, Lu, o sea, en serio, esto requiere que saquemos una hora, 2 horas de la agenda y programémosla de una vez y yo te cuento. Y yo, no, de una, de una. Entonces, a través del café creo que tenemos, oye, estoy cayendo en cuenta muchas cosas que agradecerle a la vida y al café. Total, total. Definitivamente. Bueno, dale, qué pena que esta de paréntesis, pero No, bueno, eso se trata de contar está historias. chévere porque pues eso es parte de la historia y Ujú. creo que aquí en vivo pues también me estás aquí iluminando, tú como siempre, creo que tienes ese don de prender el chip del botón y empezar a crear cosas. Ay, gracias. Y bueno, nada, pues ahí empieza Lu como marca. Ujú. Entonces decidí como eh, empezar a utilizar, a ver, bueno, con qué
herramienta hoy en día, voy a crear un O sea, logo con... dejas de ser, perdón, dejas de ser corporativa y empiezas con tu marca personal, dejas de trabajar con empresas, ¿no? ¿O No, sigues con las dos? Coexisten. imagínate que a hoy Ujú, esto coexiste, o sea, Confiar Colombia, que es, digamos que la empresa, ujú. cumplió en junio pasado cumplió 13 años de funcionamiento y todavía está, esta empresa ha sobrevivido a todo lo que yo también he sobrevivido. Somos sobrevivientes de la vida y digamos que coexistimos, coexiste Lu y Ajá. coexiste Confiar. Es algo que dentro incluso de los temas de la mentoría me ha movido el coco, Ok. como, simbra uno con esto porque pues finalmente confiar también pues es parte de Lu, o sea, y Lu Total. es parte de confiar. Sí. Em, pero entonces digamos que yo decía, no, yo pues estamos en pandemia, estamos en el par, entonces pues esto empezó a crecer mucho, la Sí. marca personal y con confiar pues también seguía haciendo procesos. Ok. Y descubrí que en los procesos organizacionales y que en los procesos de facilitación que desarrollaba, al finalizar de los procesos siempre había una, dos, tres personas igual, hoy en día sigue pasando, que me dicen, oye, ¿y tú haces sesiones individuales? Y yo, claro, Sí. También. claro, también. Lo que pasa es que está Lu como marca y si quieres allí te cuento un poco qué más hago a nivel individual. Y eso es como una venta cruzada, ¿no? Entonces, Total. Y aquí me sigo riendo porque además seguimos encontrando coincidencias porque sí, nunca habíamos hablado no. tan específico en los temas. A mí me pasa hoy en día lo mismo y si te das cuenta, mi cuenta sigue siendo concatenar, @concatenar, como digo, con K y sin A. eh, Porque Concatenar es la empresa con la que yo empiezo a trabajar como outsourcing administrativo y a raíz obviamente de mi experiencia y lo que hice con mi equipo y con mi gente y bueno, y digamos que yo también trabajando directamente con los médicos, es que empieza a salir como todo este tema de marca personal, ya Clara Ramírez, mentora de médicos y profesionales de la salud y hoy en día coexisten también en muchas cosas. Yo ya cada vez hablo menos del tema de concatenar, obviamente pues porque estoy en todo este cuento de mentorías, pero todavía concatenar presta servicios, por ejemplo, de nómina y seguridad social para médicos y profesionales de la salud. E incluso tiene por ahí una rama también de nóminas de empleadas del servicio en Colombia. Sí, entonces también, y también es una dualidad de, pucha, usted por este lado, pero la marca personal, y entonces, ¿qué le entrego a uno? ¿Qué le entrego al otro? Sigo con las dos, mato a una de las dos, ¿sí? Sí, Sigue uno como emprendedor, como jalonando las dos cosas al tiempo. sí, yo creo que ese ha sido como el principal, el principal punto de encuentro, pero también el principal punto de trabajo, pues digamos que de reflexión, de querer cambiar, de revisión. Yo te decía, cuando me preguntabas, bueno, ¿cómo vas? Y yo te decía, creo que ese ha sido la mayor ganancia porque pues me ha puesto como frente a esos dos Sí. mundos y, y a veces pienso, yo no quiero renunciar a ninguno de esos dos mundos porque son tan lindos ambos y pueden coexistir. Y, y creo que al principio cuando tomé la mentoría contigo, yo estaba súper decidida, Clara. Yo dije, no, ya, llegó el momento de que confiar lo va a poner en pausa y Sí. pues si facturamos por ahí, vamos a facturar lo que llegue por ahí, lo vamos a hacer muy bien y listo. Ujú. Pero me voy a enfocar entonces en Lu y bueno, Ajá. le metí con toda, iba como en ese enfoque Sí. y la vida y el universo o las señales dicen, no, espera un momentico porque resultó que aquí llegó un proyecto, que allá llegó otro proyecto, que llegaron cuatro proyectos de manera como Simultánea. simultánea. Y yo Sí. dije, no. Y cuando llegan esos proyectos, yo lo que digo es, esto sigue coexistiendo y Total. el uno va a alimentar al otro porque finalmente la que está detrás de los dos soy Claro. yo. Total. Pero es un reto. Pero mira.
mira ahí el tema, ay no, esta conversación está muy chévere, pero el tema, el tema de Eh, claro, están los dos, pero entonces vuelvo al famoso método factura más y al hablar de la importancia de la estrategia, Total. porque ya cuando tú los empiezas a mirar así dices, bueno, tengo estos dos y cuál va a ser el objetivo de cada uno y cómo voy a gestionar cada uno y cuál, sí, cómo creo una estrategia de generación de ingresos para cada uno, sí, y cómo empiezo a darle forma e incluso cómo hay algo que los une a los dos porque yo digo entonces la famosa marca sombrilla o cómo enmascaro estos dos para que con lo que yo haga pues pueda tener estos dos negocios abajo funcionando, ¿sí? Que es lo que me pasa a mí también hoy. Digo, bueno, concatenar va a morir, así empecé yo también el tema de las mentorías, Sí, pero sí, como que siguió, obviamente hay un equipo, entonces hay desde emprendedor un tema de cómo salgo de la gente, cómo sí, cómo las dejo si han estado conmigo tantos años, entonces bueno, sigan ustedes y yo me enfoco en esto, y entonces implica más orden, más delegar, más estructurar, cómo le hago seguimiento, pero como que no, yo no soy la que ejecuto, sino desde afuera, ¿sí? Como que ujú, realmente el tema de sí. estrategia, en tu caso, vuelve a tomar toda la Eh, relevancia. y te decía, yo te contaba, es parte de lo que, en serio, o sea, he tenido noches de insomnio. No eres la No lo única, no veía eres tan la única, así, no eres la de única. crisis existenciales. Hasta en un día dije, no, yo me voy a permitir llorar porque estoy en una incertidumbre horrible. Sí. Eh, Porque claro, empecé la mentoría, empecé a escucharte y yo decía, miércoles, o sea, el tema es estrategia, yo trabajo en estrategia y claro, a mí lo que me ha faltado es la cachetadita cósmica de decir, ok, pues entonces para hacer estrategia. Ujú. Y paré, o sea, un poco dejé de subir contenido a Lu porque lo venía haciendo, pero entendí desde lo que he aprendido contigo que el contenido que estaba de pronto creando no estaba, y de hecho, no, de pronto no correspondía a un tema estratégico, era un poco más intuitivo Ujú. y más de compartir. Y en el tema del síndrome de la bata blanca descubrí que, pues claro, digamos que en Confiar, pues hay una estructura de negocio, entonces yo digo, pues yo vendo Sí, y sé y no le tengo miedo a la venta sí, bajo esa sombrilla. Pero cuando me voy a Lu, entonces digo, ay, como que aquí sí hay cosas que quiero vender sí. y, y me vi a mis miedos, digamos que decir, ok, no es el rol comercial porque me encanta, de hecho, yo creo que me va bien, lo hago bien, pues llevo 13 años también vendiendo el negocio, pero no me he dedicado el tiempo a decir estratégicamente Ujú, cómo voy a vender luz ujú. y Lu que vende. Entonces tú preguntabas en la mentoría, en uno de los formatos, ¿y cuáles son los servicios? Y yo decía, oh por Dios, eh, No te sé, salí de la mentoría tuya y, no sé. y- y de los videos y tengo como 3 cuadernos, lo confieso, entonces estrategia, vamos a hacer 3 productos. Ajá. Y bueno, esos 3 y después salieron 6 y después no, entonces 6 ya es mucho, entonces ¿qué voy a vender? Y he estado como en ese tema de no salirme de lo que tengo que realmente trabajar y es la estrategia. Total, total. Y es Y ese luego punto ponerle de... foco, porque entonces viene, haces tantos servicios como pasa muchas veces, y entonces en cuál me enfoco y de cuál hablo y cuál comunico y cuál es el centro, claro, y ahí viene todo el tema de servicio foco. Y ahí pasó algo muy chévere que también tú lo mencionabas allí en la mentoría y es que me ha costado y es que llega un momento en que a nivel estratégico, si tú decides ir para allá, pues tú tienes que respetar ese enfoque. Entonces, pues enfócate, ¿sí, Luisa? O sea, no te vas a poner aquí. Entonces, porque una cosa es aceptar los negocios y otra cosa es vender, Total. ¿sí? Entonces, pues si tú sigues aceptando, yo me decía, si tú sigues aceptando todo lo que te siguen ofreciendo, porque pues obviamente tienes que facturar y acuérdate de la cifra y no sé qué, y entonces tienes esto y ta, ta, ta. Entonces, decir no y renunciar a ciertas cosas ha sido otro de los temas
Lu, no, sigamos encontrando coincidencias, que ya vi que ese es el centro de esta conversación. El universo, como decías hasta ahorita, que no me gusta tocar mucho esos temas acá, pero a veces salen, a veces me llegan. Cuando yo decido lanzarme con toda digital, había acabado de salir de un negocio por el que trabajé casi 10 años, y iba súper bien, súper contenta. Obviamente no facturaba nada porque estaba apenas empezando. Y aparecen unos médicos y me hacen una oferta que yo decía, ¿por qué me están ofreciendo esto hoy? ¿Sí? Cuando ya llevaba un par de meses en digital, finalmente me dejé ir por ese lado y dije, bueno, está bien, y me fui a trabajar con ellos, obviamente con un acuerdo de que seguía con digital en las noches y bueno, hasta que encontráramos, digamos que el punto. Y entonces aparecen esos ejercicios, luego entonces termino de trabajar con ellos y vuelve a aparecer una médica, que había hecho por ahí uno de mis primeros talleres cuando estaba jugando con digital, y vuelve y me dice, pero Clara, no, yo necesito que tú vengas y me ayudes como gerente. Y yo, no, 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 es que eso no es, ¿sí? Entonces también hacer el cambio, uno tiene que aprender a decir no, pero entiendo la necesidad de facturar y es uno como en esa dualidad. Es, Qué impresionante igual. es duro, es súper duro, me ha costado y me sigue costando y me sigue costando un montón que no me escuchan los clientes corporativos, pero bueno, de hecho, en la ejecución de los proyectos, Sí, estando en la mentoría y como tratando, me tocó dejar, yo te confesaba, yo decía, no, yo pausa. soy súper juiciosa, yo soy súper ñoña, Ok. yo me metí en esto y yo quería pues empezar del primero y ser súper como disciplinada. Ajá, Y pues no, o sea, como no dije no, claro. pues colapsé un poco en términos de tiempo y decía, bueno, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay en esta situación para mí que yo tengo que seguir como centrándome y bueno, vamos a sacarla adelante, pero aquí hay algo que no está siendo coherente con las decisiones que yo estaba tomando. Ujú. Eh, entonces, bueno, pues creo que tenía que vivir ese proceso, gracias a Dios y a la vida por dármelo. Ujú. Em, pero también en él como que me vi y decía, claro, me he visto expuesta a ciertas cosas y aquí es donde ya tengo que tomar la decisión de mantenerme y de soltar. Creo que ahí hay un tema clave en la vida que yo he aprendido, pero creo que todavía no lo tengo como estoy en la labor de principiante todavía porque me cuesta mucho soltar. Ni hablemos ahí, dejemos así. Nos toca cambiar el tema. Definitivamente. Y mira que, claro, a mí también me cuesta. Y a veces decimos que vinimos a enseñar, o alguna vez escuché que decía venimos a enseñar lo que vinimos a aprender. Sí, Es una frase que yo a veces también suelto por ahí. Y a mí también me cuesta un montón. Y yo siento que yo me demoré muchísimo desmontando mi negocio de outsourcing administrativo, aferrada a muchas cosas, aferrada a los clientes, a cómo los voy a dejar si llevan 7 años conmigo, 8 años conmigo, sí, a los empleados, bueno, a un montón de cosas. Y hoy que llego a las mentorías, hablo mucho del duelo desde los servicios. Me da risa, yo ni soy coach ni nada, pero de forma como muy intuitiva, porque cuando les digo, muéstrame tus servicios, como lo mencionabas ahorita, y entonces me sacan unas listas y digo, ¿y esto? No, pero es que me gusta, no, y yo no, pero es que hay que hacerle el duelo a ciertos servicios porque no puedes pretender duro. prestar de todo, ¿sí? No todo nutre tu negocio. Entonces también hablo mucho, mucho del duelo y de soltar y por eso me da risa, por eso molesto, digo que más bien cambiamos de tema porque a mí desde lo personal también me cuesta mucho y lo veo obviamente todo el tiempo desde el punto de vista de negocio también. Y ese es el mayor reto, creo que también alinear el resultado de la mentoría con lo que tú venías también como imaginándote que iba a ser, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú dices, pues es el duelo, pues tienes que hacer el duelo, porque si tú no haces ese duelo, resulta que tu estrategia se va otra vez, pues, para atrás, porque obviamente ahí, pues vas a volver a seguir, ay, no, es que, no, pues es que llega un consultante o llega un cliente y te presentó una necesidad Ujú.
Y yo no sé, pero bueno, creo que esa es una de mis habilidades, por algo he sobrevivido todo este tiempo en este negocio, pero es que yo me invento cosas con las necesidades del cliente, ¿sí? Total. Entonces ahí, pues claro, mira, yo te puedo crear un servicio así, 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 te lo hago así, ta, y entonces hacemos la magia. Ajá. Pero si es esa magia, pues hace magia en los otros, que es maravilloso, pero no es tan mágico para mí porque he pensado, ese es como uno de los temas que tengo escrito después de hacer los ejercicios que tú nos dejas y es, pucha, pues no porque voy en contra de la estrategia. Total, Entonces, total. A como mí no sabes cuántas veces me pasó. No, Lu, me pasaba un montón. Y entonces llegó un punto en que, claro, yo llegué ofreciendo servicios de outsourcing, contabilidad, nómina y seguridad social, dos, tres cosas súper básicas. Y cada que salía algo, aquí qué llegó bello. mi asistente, y cada que salía, que salía una necesidad de un cliente, entonces yo terminaba diseñando un servicio y entonces ese le contaba al otro colega y entonces yo también quiero eso que me estás haciendo y entonces terminé también con un montón de cosas hasta que me acuerdo que fue un médico que me dijo, Clarita, pero es que ya nos haces tantas cosas que ya no sé ni qué es lo que estás haciendo y yo, "Ah", sí, y fue como Bueno, ese tema también de decir, ok, ya definitivamente ni ellos ni yo y esto pensando en mi objetivo y en mi negocio tampoco tiene mucho sentido. Sí, y también como que tuve que devolverme un poco y por eso hoy lo digo desde el conocimiento, sí, y ahí es cuando les digo, claro, yo también he vivido este proceso de emprendimiento, este proceso de tener empresas, ser independiente, sí, y de tratar de reenfocar y estructurar y definitivamente cuando yo tengo claro para dónde voy, en serio, se hace el camino más fácil. Y eso nos cuesta un montón entenderlo, no sé por qué. ay, sí, es horrible. No, porque sabes que yo creo que ahí entra pues como el tema del autosabotaje, Ok. eh, pues como total, ¿no? O sea, pues para que tome esta decisión, como, y Sí, también sí. la coherencia y bueno, como los procesos, pero sí, la vida también nos ayuda. Yo creo que hay pues todas las circunstancias que se presentan y preciso, y es que es muy chistoso y yo no te lo había contado, no hemos tenido tiempo de hablar mucho, pero entonces pasa una situación como en el día a día y llego a la casa y digo, ay no, necesito migrar ya 100% digital, ya no quiero, ¿no? En estos días he terminado un proyecto corporativo y es 2 horas de retraso del vuelo y 3 horas yo vivo fuera de Bogotá, Ok, entonces me tomó 3 horas llegar a mi casa. ok. Y esa crisis de estar ahí, ¿por qué yo no he hecho toda la tarea con Clara? Sí, pero a veces migramos 100% a digital y decimos, ah, yo también quiero salir, como me pasa a mí a veces. Sí, tengo por ahí un personalizado y a veces soy yo la que les digo, ¿me reciben en el consultorio? Yo voy, yo voy. Sí, también. Hará falta, pero es parte como Sí, de decir, bueno, aquí hay cosas que digamos que también hay que revisar. Y volviendo un poco como al core de la marca, hay otro tema que tú también mencionas mucho y que es estratégico, pero para mí ha sido también muy, como muy individual, como que me ha llegado, es pues finalmente eh, yo qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, con claro. qué es eso que también me siento muy cómoda y que también tengo como ese sentido. Eso también me ha costado mucho porque entonces yo decía, pues Lu es como una extensión entonces de confiar Sí. y pues yo hago sesiones individuales, o sea, personalizadas. Consulta, como digo yo. Clara, obvio, consulta. ¿Sí? Que tú lo mencionas mucho y yo después decía, pues tiene toda la razón. En esta línea, pues hago consulta. ¿Y qué más hago? Ujú. Entonces he pasado por esa definición de, bueno, ¿y qué hago? Y cómo empiezo a estructurar. Yo también empecé contigo con el tema de los micro reels. Y Así. eso fue como otra cachetadita cósmica porque yo decía, ay, hijo de madre, ¿y ahora? ¿Y cómo lo decido? ¿Y cómo me describo? ¿Y qué hago? Y entonces, en uno de los retos, me acuerdo tanto, decías, bueno, cuenta de tu servicio y qué lo hace diferente. Y todo, y yo,
No, o sea, se me paran los pelos y no, no. Bueno, Lu, me encanta. Nunca habíamos hecho un recuento así. Estás llevando a la mentoría y a mis programas un recuento real. Y el micro reels y todos digamos que esos workshops o los retos o todos esos espacios que he creado de atracción de pacientes calificados con Instagram, obviamente es para ayudarles a que lo hagan, digamos que de forma mucho más estratégica y que realmente responda a lo que están vendiendo. Pero entonces a veces me dicen, Clara, pero yo no debía haber empezado por aquí, pero ¿por qué no me dijiste que empezara por factura más? Y yo me río y les digo, porque si te digo que empiezas por factura más, me dices que ya tienes una estrategia porque llevas 13 años o 15 años haciendo esto, pero me encanta porque cuando llegan a implementar en redes sociales, me dicen, claro, es que yo no tengo ninguna estrategia. Y muchos ya me habían dicho, no, sí la tengo. Entonces es como confrontar, es otra forma en la que yo siempre digo que no importa por dónde empiecen, lo importante es que empiecen por donde sea, porque esto es como empezar a abrir un montón de información, ahí lo estás diciendo. A veces la mentoría también es como en esa primera fase, como que empiezo a revolver y a entender y a entender yo qué quiero y esto cómo lo vuelvo negocio y cómo lo organizo, o ya es negocio, pero cómo le pongo orden. Eso que pasó en Micro Reels pasa con el reto de apropiación y digamos que todo lo que tiene que ver con Instagram y ahí es cuando yo vuelvo y reafirmo y digo, es que las redes sociales son lo de menos, ¿sí? Lo de menos entre comillas, evidentemente hay que hacer muchas cosas, pero definitivamente si empiezo a traer pacientes calificados por redes sociales, si empiezo a mover mi cuenta, pero no he entendido qué es lo que quiero ni para dónde voy, pues definitivamente el proceso se hace mucho más complicado, No, ¿sí? y por eso, de hecho, fue que yo dije, no, yo necesito la mentoría, o sea, yo necesito darle mucho más. Tú acabas de decir algo, y yo diría que desde mi proceso, para mí Factura Más ha sido el momento y voy en prepárvulos, o sea, creo que me falta mucho, no he avanzado, como te decía, al ritmo que quiero y no he trabajado conscientemente ciertas cosas, pero para mí hasta lo que yo hoy he obtenido, he trabajado es el llamado a hacer una pausa para organizarme, para decir, esto lo tengo que hacer y esto tiene un sentido, o sea, esto que yo voy a hacer, este mensaje que voy a decir, esto que voy a pautar, esto que voy a este video, Ujú, tiene algo detrás, tiene un back ujú. a lo que le está apuntando. Entonces no es como decir, bueno, pues cuando uno empieza, o como yo lo he hecho muchas veces y lo he venido haciendo casi pues los 9 años Sí. que tiene Lu, y es, ay, hoy quiero hablar entonces de límites, entonces hagamos un video de límites. Ujú, Ah, bueno, hoy tuve una consultante y llegamos a un punto súper chévere y entonces lo voy a compartir y plum, me grababa y plum, y compartía. ujú. Y claro, o sea, muy chévere. Pero Pero ¿dónde yo va? después incluso hice como un ejercicio de decir, bueno, y voy a revisar qué tanto de lo que he hecho pues tiene esa coherencia estratégica que me puede dar como luz también en esto, en ese ejercicio eh, más aterrizado. Decía, no, pues estaba yo, aquí lanzo por un lado, allí lanzo por el otro, Ujú. y de pronto la gente que llega ahí, que me ha visto en otros escenarios, o que me ve en las charlas, o que me ve en los procesos, dice, claro, yo entiendo a Lu, Claro. pero quien no, pues no Llega entendía, perdido. Llega ¿no? perdido, claro, llega perdido y es mucho más difícil darte a conocer. Ay, Sí. no, Luisa, me encanta toda esta conversación, así como se dio. Evidentemente es claro que llegaste a mi mentoría, pero has hecho una pausa, pero has revuelto, pero has ido y has venido. Y Así es. entonces aparece este segundo ciclo, que también es algo de lo que cada vez hablo más, y es que factura más dependiendo del momento en el que estás, como que puede lograr en serio y elevar los ingresos en el primer ciclo, como te puede dejar patinando, como digo yo, como muchos quedan, y no está mal, porque al final es entender que hay una falta de claridad en esa estrategia, en ese a dónde vas, y entonces también a veces se abre la posibilidad que puedan tener varios ciclos conmigo. De hecho, por ahí saldrá un contenido ahora, creo que ya debió salir mientras estábamos acá conversando, de esa apertura también a que esto realmente es un proceso
que ese factura más de 4 semanas es el inicio, pero pues si uno quiere continuar, efectivamente pues los resultados van llegando diferente y van llegando mucho más grande, incluso escalables. Bueno, no, la Total. pregunta obligada, hay dos preguntas obligadas en este live y es dime una cosa, ya me lo mencionaste, pero para resumir, una cosa que puedas destacar que realmente ha hecho como el cambio en tu actividad profesional. Bueno, yo le daría como esas dos palabras, estrategia y organización. Ok, ordenar. Creo que Yo, eso ha sido. ok, y creo que esa ha sido la constante ha sido la palabra ordenar, ¿sí? Yo empecé con facturar más, creo que es lo que todos queremos, pero en el fondo todos me dicen, Clara, terminé ordenando mis días y mi consultorio diferente. Y bueno, pues preguntarte si has facturado más, no sé por qué has parado, pero no sé si podrías decir si sí o si no. Pues mira que, y te voy a contar algo que a mí me motivó mucho, es que con Factura Más estoy organizando, pero con el reto de los Reels Ok, vendí. ok, Entonces ok. yo digo que con Factura Más sí, sí he logrado, eh, y estoy logrando llegar a un público, a mi paciente ideal, ¿sí? Ok, Y ese que vendí ok, eh, fue una persona que tenía un familiar, a su hermana, que tiene una condición autoinmune también, y dice, es que tú eres lo que necesito para mi hermana y va a ser un regalo pues de mí para ella. Y esa venta me acuerdo que la celebré muchísimo y siento que sí, o sea, eh, eh, de hecho creo que todo el proceso también de confiar ujú, parte de esta estructura porque pues es lo que hablábamos al inicio del live, ¿no? Entonces pues ok. hemos Va, facturado más. va bajando. Y ahí es cuando yo hablo de escalar. Que mi Sí, idea en estos lives no es hablar de los servicios, han ido saliendo de las conversaciones, pero precisamente eso es lo que yo hablo de escalar y es que cuando tú logras estructurar tu consultorio, pues estructurar la estrategia, organizar tu consultorio, que lo logramos en Factura Más, y aprendes a activar procesos de atracción de pacientes calificados, especialmente con Instagram, pues tenemos estos dos grandes conceptos de los que tanto hablo y ahí es cuando hablamos de escalar y ahí es donde nace mi programa SS Escala tu consultorio de salud, precisamente de hablar de esas dos cosas. Entonces, bueno, me encanta porque vuelves y hablas de que definitivamente no estoy loca y vamos por un buen camino y de verdad no, total. estamos con un proceso que funciona. De verdad te agradezco este espacio, feliz Sí. de que continúes en el siguiente ciclo de Factura Más y ahí sí espero verte en muchos de los grupales para que sigamos trabajando en Sí, este sí, sí. proceso. Sí, no, Bueno. gracias a ti. Y bueno, pues yo deseo que llegue mucha gente también a tus programas porque realmente hacen clic aquí y pues también aquí. Ay, no, Luisa, gracias, de verdad. Te mando un abrazo gigante, Ay, no, descansa gracias a ti. y nada, nos vemos en la siguiente sesión de mentoring entonces en Grupo 11. Un abracito, chao, chao, que Abrazo, estés bien. Chao, gracias. a ti.